Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar orando antes de entrar a la palabra. Démosle gracias al Señor que nos permite estar un día más conectados a través de estos medios y poder aprender su palabra. Gracias te damos, bendito Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has guardado durante estos tiempos, Señor, y aún ahora tú nos hablas a través de tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que hable, Señor, en este día. Que no sea yo, Señor, y que esta palabra sea de bendición para tu pueblo. Gracias, bendito Dios, en nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la alabanza y la adoración en momentos difíciles. Vamos a entrar de una vez por el tiempo, vamos a entrar de una vez a la palabra. Y quisiera que me acompañaran al Salmo 150, el versículo 6, y la palabra del Señor dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Hermanos, me llamaba mucho la atención este versículo porque en todo el Salmo 150, la palabra del Señor nos dice cómo alabar al Señor, con qué instrumentos, con qué expresiones. Pero me llamaba mucho la atención este versículo, todo lo que respira, alabe al Señor, porque especialmente en estos momentos que estamos viviendo, con esta enfermedad que está viniendo a atacar en las vías respiratorias, varios de nosotros hemos sido afectados, muchos de nosotros aquí en el área triestatal, y por lo menos yo cuando estuve enfermo supe que era que me faltara un poco la respiración, y la verdad es algo que la respiración es algo tan normal para nosotros que verdad ni cuenta nos damos cuando estamos respirando hasta que nos hace falta. Y este versículo me llama mucho la atención porque dice todo lo que respira alaba al Señor. Y es un llamado a todos nosotros, hermanos, todos los que, gracias a Dios, si no has estado enfermo, gloria a Dios por eso. Si has estado enfermo, lo aprecias también. Y por eso mismo, en momentos difíciles, sabemos que tenemos que aprender y alabar al Señor, hermanos. No podemos hacerlo por situaciones o por cómo nos sentimos. La palabra es clara cuando dice todo lo que respira, alaba al Señor, porque el Señor es digno, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que en momentos difíciles, a veces lo último que queremos hacer nosotros es alabar al Señor. Nuestra humanidad, nuestra alma, ¿verdad? Se aflige por otras situaciones y cuando llega el momento de que tenemos que alabar al Señor, así como decía David, alma mía, alaba al Señor, se nos hace difícil, especialmente ahora que, ¿verdad? Tal vez hemos estado un tiempo sin trabajar, tal vez hemos estado enfermos de salud, tal vez alguien en nuestra familia y nuestra humanidad a veces lo último que quiere hacer es alabar al Señor, está pensando en muchas cosas y es muy importante que no dejemos que nuestros sentimientos y nuestra alma tome el control de nuestras vidas. Eso es algo muy importante porque podemos tomar decisiones que no son agradables al Señor. No podemos permitir que las situaciones dicten cómo actuamos. No podemos dejar que el temor venga y tome el control de nuestras vidas. No podemos dejar que ahorita en estos momentos, ¿verdad? Estamos siendo bombardeados por las noticias, por personas con rumores, por muchas cosas. Y podemos dejar que el temor venga y se apodere y tome el control de lo que nosotros hacemos. Lo podemos ver, ¿verdad? Ahora nosotros, la gente cuando comenzó todo esto, dijeron que se va a acabar la comida, que todo lo que iba a pasar. Y la gente lo primero que hizo es ir a los supermercados a comprar todo el papel toilet, a acabarse todo lo que era la comida, los diapers. Y, ¿verdad? Toman decisiones irrazonables, solo van y hacen las cosas siendo controladas por el temor, ¿verdad? A veces nosotros somos culpables de cosas así también, pero dejamos de hacer cosas que nos manda el Señor que hagamos, ¿verdad? Confiar en Él. Una de las cosas que dejamos de hacer nosotros es tal vez perder el amor por el prójimo, por el temor, ¿verdad? Porque llegamos a la situación y nuestra mentalidad automáticamente por el temor es sálvese quien pueda y, ¿verdad? Cada quien por su lado y nos olvidamos de otras personas, de las personas necesitadas, de nuestros hermanos, ¿verdad? Puede que nosotros estemos bien económicamente, que todavía estemos trabajando, pero hay muchas personas que no, hay hermanos que no. Entonces tenemos que acordarnos de ellos, ¿verdad? No dice su palabra que en eso eh, nos conocemos que somos sus discípulos y sus hijos, en que nos amamos los unos a los otros. Entonces no podemos dejar que el temor venga y nos haga esto y ya no nos preocupemos por nuestros hermanos y perdamos nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? El temor puede venir y cegarnos. El temor puede llegar a ser tal vez hasta más contagioso que este virus que está yendo.
¿verdad? Porque al nosotros entrar en temor, podemos contagiar a nuestra esposa, a nuestros hijos con ese temor. Si nos miran a nosotros temiendo, actuando de una manera, ¿verdad?, rara, podemos contagiarlos también. Tenemos que tener cuidado con el temor, no dejar que tome el control de nuestras vidas. Este sábado yo venía con mi esposa manejando, que salimos a comprar unas cosas y manejando, yo venía pensando, Señor, ¿qué voy a hablar en este tema? ¿Verdad? Que tenía que ver con la alabanza y la adoración en momentos difíciles. Y manejando así, vi un gran rótulo que decía, el amor también es contagioso. Decía, love is also contagious. ¿Verdad? Vi el gran rótulo y dije, oh, wow, qué tremendo. Y es una gran verdad. Porque al nosotros mostrar amor a alguien, esa persona se va a sentir bien y va a compartir ese amor. Y así vamos a seguir haciéndolo. Por eso es importante que no dejemos que el temor venga y tome el control de nuestras vidas. Al contrario, tenemos que dejar que el Señor, nuestro Dios, tome el trono de nuestro corazón. Eso es importante, que el Señor tome el trono de nuestro corazón, porque al Señor estar en nuestro corazón, la palabra lo dice claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Al Señor tomar el control de nuestro corazón, cuando le hablemos a las personas, lo que les vamos a transmitir es amor, esperanza, ¿verdad? Darles una palabra de aliento, hablarles del Señor. Cuando el Señor está en nuestro corazón, lo que vamos a hacer es cantar, alabarle. No importa las situaciones que estemos pasando, no importa lo que esté a nuestro alrededor, ¿verdad? Si nuestra confianza está en el Señor, vamos a hacerlo, ¿verdad? Tal vez lo que es necesario ahora en estos momentos, hermanos, apaguemos un rato la televisión, ¿verdad? Un poco apaguemos las noticias, aunque es bueno estar informado, pero apaguémoslas por un momento y pongamos alabanzas en nuestras casas. Pongamos prédicas. Estamos siendo bendecidos ahora con, ¿verdad?, el retiro virtual. Nuestro apóstol nos ha estado dando, ¿verdad?, bastante palabra aquí, bastantes actividades que han programado ahora para poderlas ver online para jóvenes. Y eso es de bendición. Conectémonos, ¿verdad? Que en nuestra casa lo que haya es, ¿verdad?, cuando al ver alabanzas y prédicas se va a llenar de una atmósfera de paz, ¿verdad? Que nuestros hijos nos miren a nosotros, que estamos confiando en el Señor, que miren que nuestra mirada y nuestra confianza está en Él, que de eso se llene nuestro hogar, que eso miren nuestros hijos en nosotros, no temor. Amén, que el Señor tome el trono de nuestro corazón. En estos momentos es cuando se va a ver, hermanos, y es cuando el Señor nos pide a nosotros que Él quiere ver adoradores en espíritu y en verdad. Es ahora donde se va a ver si de verdad nosotros lo buscamos a Él en verdad o si lo que teníamos era religión, ¿verdad? No podemos hacerlo por tradición. Ya ahorita ya no podemos estar en la iglesia, ¿verdad? No nos podemos juntar. Ahorita ya no hay un director que te esté guiando, no hay un grupo de alabanza que te ayude y que te ministre a guiarte a la presencia de Dios. No, es ahora cuando nosotros en nuestra casa tenemos que buscarlo. Necesitamos tener en nuestra casa un culto personal y familiar. No podemos estar de vacaciones ahorita de la iglesia o de la presencia del Señor y decir, no, cuando regrese a la iglesia entonces ya otra vez comienzo. No, hermanos, ¿qué tal si el Señor viene ahora? ¿Verdad? Entonces ahí es donde miramos si somos adoradores en espíritu y en verdad, o si lo único que tenemos es tradición, o lo único que tenemos es religión en nuestras vidas. No podemos estar así, tenemos en verdad que vivir para el Señor. Estos momentos que estamos viviendo ahorita son momentos de decisiones, son momentos de definirnos nosotros a quién vamos a servir y si de verdad estamos dispuestos a, no importa lo que esté pasando, a alabar al Señor, a servirle a Él. Podemos ver yo leía la palabra en Primera de Reyes, ¿verdad? En los tiempos cuando Elías estaba eh, en vida y el Señor lo estaba usando como profeta. Hubo un tiempo que hubo una gran sequía sobre la tierra, ¿verdad? Sobre el territorio donde ellos estaban, y fue porque el Señor a través de Elías trajo juicio a esa tierra, porque el pueblo de Israel se había apartado de sus estatutos, había dejado la palabra del Señor, se habían ido por otros dioses, habían comenzado a adorar a otros dioses. Y entonces el Señor mandó al profeta Elías a que fuera y confrontara al pueblo, porque estaban pasando un momento difícil, un momento de mucha hambre en ese territorio. Entonces el Señor manda a Elías a que vaya y confronte al pueblo. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, en Primera de Reyes 18:21, si me acompañan. Y dice la palabra.
Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal, síganlo a él. Dice, pero el pueblo no le respondió ninguna palabra. Hermanos, ahí nos está, ¿verdad? Le habló el Señor al pueblo de Israel y al igual nos habla a nosotros. Tenemos que decidirnos. Si vamos a, si el Señor es Dios en nuestras vidas, sigámoslo a Él. Si, si tenemos otras prioridades antes de Dios, estamos mal, ¿verdad? Porque no podemos servir a dos dioses. Tal vez estuvimos trabajando bastante duro, ¿verdad? Y no tuvimos tiempo para nuestras familias. Tal vez estuvimos trabajando bastante duro y no tuvimos tiempo para ir a la iglesia, o tal vez, ¿verdad? Era otras situaciones, tal vez era la escuela, tal vez habíamos puesto como prioridad otras cosas sobre Dios, ¿verdad? Y yo como lo miro, hermanos, ahorita estamos pasando un tiempo en que estamos en casa y es un momento que el Señor nos está permitiendo como ponernos una pausa a todo lo que estamos haciendo, como diciendo, ok, ahora puedes hacerme culto a mí, ahora tienes tiempo. Tal vez decíamos, yo me hubiera metido más con el Señor si hubiera tenido tiempo. Él nos está dando tiempo ahorita. Tal vez decíamos, voy a leer la palabra si tenía tiempo, ahora tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que aprovechar este tiempo. Y yo leyendo la palabra decía, wow, de verdad tenemos que tomar una decisión. Los tiempos son finales y lo podemos ver. Es una cosa tras otra que vienen y cabal como está en la palabra. Entonces el Señor nos está dando una oportunidad. ¿Verdad? El Señor al hablarle al pueblo aquí lo que estaba haciendo es mostrándole misericordia. A pesar de que estaban pasando por un momento difícil y era un juicio lo que tenían, el Señor les estaba mostrando misericordia al venir a hablarles, que se decidieran. ¿Verdad? Y sabemos la historia que Elías les dijo, ok, si Baal es su Dios, hagan un altar a él, despedazaron un cordero y les dijo, ok, que venga su Dios y que él encienda el altar de ustedes. Y yo haré lo mismo, dijo él, ¿verdad? Y lo que hizo fue, según el versículo 30, ahí mismo en Primera de Reyes 18, dice, entonces Elías invocó al pueblo y les dijo, ok, vengan, les voy a enseñar que Dios es en verdad es poderoso, dice. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense en mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías, ¿verdad? Entonces Elías dice, reparó el altar del Señor que había sido derribado. Miren, hermanos, qué tremendo. Tal vez nuestro altar en nuestra casa ha sido derribado por otras cosas, porque le hemos dado prioridad a otras cosas y no a Dios. Tal vez nuestro altar estaba derribado, dice, y vino Elías a reparar el altar. Hermanos, es tremendo cómo estamos ahorita viviendo ¿verdad? En el año del reconciliamiento, ¿verdad? Y nos han hablado cómo vendrá el espíritu de Elías a traer, ¿verdad? A hacer volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y tremendo cómo lo vemos aquí tan claro, que dice que vino entonces a reparar el altar Elías para que hubiera comunicación otra vez entre el pueblo de Israel con Dios. Vino a traer esa comunicación otra vez, ¿verdad? Los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Hicieron todo lo que pudieron, dice que se rasgaban, gritaban y todo, su Dios no hizo nada. Mas Elías lo que hizo fue oró al Señor y le pidió, y vino el Señor y él encendió el fuego en ese altar. Algo tremendo, hermanos, ¿verdad? Y así pidámosle al Señor que venga Él y repare ese altar en nuestro hogar y que venga su fuego y consuma nuestro sacrificio cada vez que nos acercamos a Él, que sea el fuego de Él el que venga, hermanos. Eso es lo que debemos anhelar, que llene esa presencia, que ese fuego venga sobre toda nuestra casa, que llene nuestro hogar ahora que estamos en nuestra casa. ¿Verdad? Tenemos que reparar ese altar, mis hermanos. Dice en el versículo 39, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Y tremendo, hermanos, porque eso tenemos que hacer nosotros ahora. Pedirle al Señor que ponga fuego en nuestro altar y nosotros invocar el nombre del Señor, porque sabemos que el nombre del Señor, y lo cantamos, es sobre todo nombre. ¿Verdad? El nombre del Señor es sobre toda ansiedad, sobre toda depresión, sobre toda enfermedad, sobre toda necesidad económica. El nombre del Señor es más poderoso, hermanos. Si le clamamos a Él, si lo invocamos a Él, Él nos va a responder. Es muy importante. Él es nuestra esperanza y nosotros lo sabemos. Él es el único que nos puede salvar, que nos puede sacar de estas situaciones. Él es el único.
Y tenemos que alabarle, hermanos, y adorarle, confiando en Él como que Él ya hizo el milagro, creyéndole a Él. Tenemos que alabarle como que Él ya lo hizo. Y hermanos, no olvidemos, el día de hoy, Él no nos ha dejado. Él hasta el día de hoy nos ha preservado. Si estamos aquí nosotros, hermanos, es por Él, por su misericordia, por su bondad, no, ¿verdad? Él no nos ha dejado. Y la verdad, esa es la única manera que nosotros vamos a pelear nuestras batallas, a través de la oración y la alabanza al Señor. No podemos dejar que el temor venga y que las situaciones difíciles dicten cómo vamos a estar. Amén. Otro ejemplo, mis hermanos, en el que el Señor me hablaba, que podemos ver que a través de las situaciones difíciles se puede alabar al Señor, es, ¿verdad? Ya sabemos toda la historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando estuvieron en la cárcel. Cuando leemos la Biblia en Hechos, miramos que ellos fueron encarcelados y golpeados injustamente, ¿verdad? Dice que los azotaron, los golpearon, fueron arrastrados y los llevaron a la cárcel. Esto lo podemos ver en Hechos. Hechos 16, versículo 23, dice, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Y dice, hermanos, en los versículos ahí que los metieron hasta el fondo de la cárcel, ¿verdad? Imagínense esa escena, que los arrastraron, los golpearon y todo, y los metieron ahí. Y todos los otros prisioneros miraban cómo los llevaban para adentro golpeados, ¿verdad? Latigados, tal vez sangrando, y ¿verdad? El carcelero vio cuando los entraron porque los fue a encerrar, los fue a encadenar, y todos los demás prisioneros lo vieron. Y dice el versículo 25, me llama la atención porque dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios, dice, y los presos lo escuchaban. Qué tremendo, hermanos, que a pesar de que la gran golpiza que les dieron, ellos estaban allá al fondo y estaban alabando al Señor. ¿Y qué testimonio el que dieron ellos? Porque todos los vieron cuando los llevaron golpeados, el carcelero, todos los prisioneros vieron cuando los llevaron golpeados y todo, y los vieron que los encerraron hasta el fondo. Y ellos podían escuchar, dice, que ellos oraban y que ellos cantaban himnos al Señor. Esa escena es tremenda, hermanos. ¿Verdad? Porque actuamos así nosotros, damos testimonio así nosotros en momentos difíciles. O nos ponemos a renegar y no, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Y estos son ejemplos que el Señor nos deja, hermanos, porque ellos eran hombres humanos. ¿Verdad? No se podemos decir, oh no, ellos son hombres, como si cuando leemos la palabra, hombres que fallaban con imperfecciones, pero amaban al Señor, confiaban en el Señor, su fe estaba en el Señor, que no era movida a través de situaciones difíciles, como podemos ver aquí. Entonces la palabra sigue y dice que en el versículo 26, que de repente se produjo un gran terremoto en medio de la alabanza y la oración de ellos, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron, dice, todas las puertas de las cárceles fueron abiertas, las cadenas que los tenían a ellos fueron rotas. Eso puede pasar en la alabanza, hermanos, eso puede hacer cuando alabamos y oramos al Señor en momentos difíciles. Las cárceles, tal vez las prisiones que tenemos, van a ser abiertas. Las cadenas que nos ataban, que nos tenían, no nos dejaban, ¿verdad?, alabar al Señor, o situaciones, van a ser rotas. Si confiamos en el Señor y si en medio de las situaciones, en vez de ponernos a renegar, lo que hacemos es levantar un canto al Señor. Nuestra humanidad no va a querer, pero tenemos que decirle a través de nuestro espíritu, alma mía, alaba al Señor. Él es digno. No dejemos que las situaciones estas dicten cómo nosotros vamos a actuar, ¿verdad? Por eso les decía, hermanos, son momentos que nos tenemos que definir. Son momentos en los cuales nos tenemos que definir. Y sigue, ¿verdad? La historia dice cómo el carcelero, ¿verdad? Al regresar en sí, se dio cuenta de lo que había pasado, que las cárceles estaban abiertas y él pensó que todos habían escapado, ¿verdad? Y él estaba a punto de matarse cuando de adentro Pablo le grita, no te hagas daño, estamos aquí, no nos hemos ido. Y dice el versículo 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y tremendo porque dice él pidió luz, se dio cuenta que él estaba en tinieblas y tuvo miedo y se acercó a ellos y al postrándose enfrente les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo que ellos les contestan,
Es cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y hermano, estas promesas las tenemos que agarrar para nuestra vida. Aquí nosotros si estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Puede que sea enfermedad, puede que sea financiero, tantos problemas que pueden haber, hermanos. Estamos viviendo en tiempos finales, el Señor nos dijo que vamos a tener aflicciones. Pero si nosotros hacemos estas promesas nuestras y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser librado de esta situación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? A veces el Señor nos dice que tenemos que creer en Él. Y si creemos en Él, nosotros y toda nuestra casa va a ser salva. ¿Verdad? Te va a librar de todo temor, te va a librar de toda enfermedad. Pero la clave aquí, hermanos, fue que ellos alabaron, oraron y adoraron al Señor, aunque su situación fue difícil. Pero el Señor aquí les proveyó a ellos cómo salir de ahí. Amén. Entonces, para mí esta historia y los ejemplos que el Señor nos da a través de su palabra son tremendos. And I know there's a lot of young people listening also. And I want to tell you, even though we're going through difficult situations, and this is not just for the youth, it's for everyone. We're going through difficult situations. Sometimes we feel sad, we feel worried, we feel anxious and uncertain about our future. And that's normal, everything that we're going through. But I want to tell you that we have to trust in the Lord, trust in Him. He has plans for you. He has great things for you, but you got to trust Him. And I think we should take this time that now that we're home to ask the Lord, what's going to be my future? What are your plans for my future? What do you want me to do? Some of you don't know what's going to happen next year in school, or maybe you're graduating and you were planning to go to work. Right now everything is so uncertain. But what we have to do is trust in the Lord. Ask Him, Lord, what's your purpose for my life right now? What do you want me to do? How do you want me to serve you? What are your plans for me? Because maybe we don't do that. We have our plans. But the Bible tells us, that His plans are better for us. His thoughts are superior to ours. So we have to trust Him, We have to be like I know you guys know the story about the blind man on the side of the road. I won't say his name because for me it's tough to say it in English, but you guys know the story. And he was on the side of the road and he was screaming on the top of his lungs with desperation, Son of David, have mercy on me. Calling, Jesus Christ, have mercy on me. And the Lord was passing by and he kept screaming. People told him, be quiet. You're insignificant. Nobody wants to hear you. And he kept screaming and screaming. And Jesus stopped. And he came to him and asked him, what do you want me to do for you? Jesus knew he was blind. He knew, but he asked him, what do you want me to do for you? He wants to hear your voice. He wants to know, what do you want from him? You have to make him stop, but you have to pray to him. You have to pray in your moment of desperation or sadness, pray to him. And he's going to ask you, what do you want me to do for you? He knew he was blind. And so he told him, I want to be able to see. I want to have vision. And that's what we got to tell the Lord, Lord, I want to be able to see your plans for me. I want to see what do you have for me. And the Lord did the miracle. He healed him. He gave him his sight and he was able to see. But just like that, and we saw many examples in the Bible where people in their time of need called onto him as he was going by and they made him stop. They made him stop. Because they believed in him. Their faith made everything happen. So we have to have faith in the Lord. We have to trust him. And you might be thinking, no, but I'm young. I fail a lot. I have bad thoughts. It doesn't matter. He loves you the way you are. The Bible says, come to him, tell him you're sorry, and he'll forgive you. And just depart from those sins, This Psalm 73:26, I love this Psalm, it's always touched my heart. It says, my flesh and my heart might fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. There's a version that says, He's the strength of my heart and my decision forever. Choose the Lord. Make your decision for the Lord now. Don't let the situations change you. Trust the Lord. He has you. He has your future. He has the best plans for you. So trust Him. Don't let fear come and take over you. All right? Y seguimos, hermanos. Otro ejemplo que miramos, y yo sé que todos conocemos las historias de David, ¿verdad? Y sabemos cómo él
En medio de las situaciones difíciles fue cuando él escribió tal vez los salmos más bonitos, ¿verdad? Eh, él como joven y como hombre pasó por situaciones difíciles. Era un hombre que fallaba, ¿verdad? Como todos nosotros. Y a pesar de todo eso, él alababa al Señor. Uno de los salmos que como me gustan a mí es el Salmo 3. Si lo leemos del versículo 1 dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Miren hermano, qué problema de tener, que su hijo lo quería destruir. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Hermanos, ¿de cuántos de nosotros han dicho eso, verdad? No lo pueden creer que a veces somos cristianos y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y dice el versículo 3, pero tú, oh Señor, eres mi escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Verdad? Entonces mire qué bonito el salmo que él escribió en momentos difíciles. Otro salmo que me encanta a mí, hermanos, es el Salmo 30. Y podemos leerlo ahí. Es el Salmo 30, capítulo 30, versículo 2. Y dice, oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Y yo me puedo identificar con esto, hermanos. Yo he visto la mano del Señor en mi vida varias veces como mi sanador. El versículo 3 dice, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. ¿Cuántas veces nos ha guardado el Señor, hermanos, de que muramos o de situaciones donde peligra nuestras vidas? Y el versículo 4 dice, canten alabanza al Señor, ustedes, sus santos, y alaben su santo nombre. Miren, hermano, qué tremendo los salmos que él logró escribir, ¿verdad?, en situaciones difíciles. A pesar, hermanos, de sus grandes victorias que él tuvo, también falló, ¿verdad? Era un hombre con errores y fallas, como les decía. Hubieron situaciones que lo llevaron a él a alejarse del Señor, ¿verdad? Por su humanidad. Como esa historia que sacó, todos conocemos, hermanos, que él no salió a la guerra, se quedó en su casa y estando ahí en la casa, ¿verdad? Llegando al balcón, vio a Betsabé bañándose. Y al verla, él pensó que era hermosa, la mandó a traer, estuvo con ella y después trató de encubrir su pecado y mandó a matar al esposo de ella, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad?, el dulce cantor estaba fallando ahí. Entonces, el Señor mandó al profeta Natán a que viniera a reprender a David, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Y yo decía, qué trabajo más difícil el que tenía Natán, porque obviamente David estaba mal, no estaba pensando bien. Se había metido con la esposa de su siervo y mandó a matarlo. Entonces imagínese esa situación, tener que llegar e ir a decirle a David, estás mal, el Señor dice que estás mal. Y imagino que el Señor a Natán le debe haber dado la sabiduría y la revelación de cómo hacerlo. Porque, ¿verdad?, como podemos leer en 2 de Samuel, el versículo 1, el capítulo 12, versículo 1, dice, entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Imagínense esa escena, hermanos. Y llegarle a hablar así a David, sabiendo de que él no estaba bien. Y yo me decía, pero Señor, ¿por qué así le llegó a hablar? ¿Por qué fue? Y le habló de la historia, ¿verdad? Todos sabemos la historia, que había un hombre, como dice en el versículo 3, estaba el hombre pobre, dice que él solo tenía más que un cordero, que él había comprado y lo había criado, que lo creció junto con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, y era como una hija para él, dice, ¿verdad? Y sabemos que llegó el hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y se la fue a quitar porque la quería preparar para un invitado que le llegó, en vez de usar de su propio ganado. El versículo 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, ¿verdad? Y sabemos, Natán le dijo, ese hombre fuiste tú, ¿verdad? Y lo confrontó. Pero a mí lo que me llama la atención es, ¿por qué fue que este fue el ejemplo que le dio Natán a David? Y podía haber, hermanos, porque si nos acordamos, antes de que David fuera este hombre poderoso, él fue un pastor. ¿Por qué el ejemplo fue acerca de un cordero? ¿Verdad?
yo pienso que esto, además, más que un juicio que el Señor le estaba trayendo a David, el Señor le estaba enseñando misericordia, así como en los tiempos de Elías, cuando le fue a hablar al pueblo que había estado fallándole. Es misericordia lo que le estaba enseñando. Yo lo que miro aquí, hermanos, es que el Señor le estaba diciendo al hablarle del Cordero, y por eso fue que se enojó tanto David cuando oyó este ejemplo. Y lo sintió tanto porque cuando le hablaban del Cordero, él se acordaba cuando él estaba ya siendo despreciado, cuando estaba a solas con el Señor. Pero él tenía intimidad con el Señor. Se acordó de las victorias que el Señor le dio cuando él vino y mató osos, mató leones, mató gigantes. ¿Verdad? Cuando él estaba con el Señor. A eso lo llevó el Cordero. Lo regresó a su primer amor. Hablándole el Señor ahí a él a través de este ejemplo. Yo decía, wow, Señor, eres tremendo, la verdad. Porque estás enseñándole misericordia a él. A pesar de que él falló, le estás enseñando misericordia, recordándole ahí a través de este ejemplo de dónde venía él. Que él era un pastor antes de ovejas y las victorias que el Señor le había dado. Esos eran los momentos cuando él adoraba al Señor de todo corazón, cuando él tocaba el arpa y cambiaba los ambientes. ¿Verdad? Y tal vez eso es lo que necesitamos nosotros, mis hermanos. El Señor nos está enseñando misericordia ahora que estamos en casa y nos está diciendo, regresa al Cordero, regresa a tu primer amor. Cuando tenías esos momentos de intimidad conmigo, cuando nada te paraba de adorarme, cuando le querías predicar a todo mundo. Eso es lo que miro yo, que el Señor le estaba mostrando aquí a David. Sí tuvo consecuencias por lo que hizo, pero el Señor le estaba enseñando misericordia. Y así mismo nos está enseñando el Señor ahorita, nos está mostrando misericordia a nosotros, hermanos. Nos está hablando en medio de esta situación difícil. Nos está hablando a través del ejemplo de Elías, que tenemos que restaurar nosotros el altar en nuestra casa. Nos está hablando a través del ejemplo de Pablo y Silas, que en medio de la cárcel, de las situaciones difíciles, no paró su alabanza. Fue cuando dieron su mejor adoración al Señor. Alabaron y oraron al Señor. Y fueron rotas las cadenas y fueron abiertas las cárceles. Y ahora a través de este ejemplo de David, que en situaciones difíciles él alababa al Señor. Pero el Señor le enseñó misericordia también. Y hermanos, el ejemplo del versículo 13, lo leemos otra vez, dice, pero el pobre no tenía más que una corderita. Dice que la crió y creció con él y sus hijos. Imagínense, hermano, eso es lo que necesitamos nosotros ahorita, que el cordero esté en nuestra casa y que lo tengamos nosotros y nuestros hijos. Mientras ellos crecen en la casa, nosotros tener el cordero ahí en casa. Comía de su pan, tener el cordero en la mesa, hermanos. Dice que dormía con ellos. El cordero estaba en su casa y ahora que estamos en nuestra casa, pidamos al Señor que el cordero esté en nuestra casa, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Regresemos a nuestro primer amor. Acordémonos de cómo nos entregamos completamente en adoración, en alabanza al Señor cuando primero lo conocimos, ¿verdad? Cuando primero conocimos su misericordia. Entonces, no podemos, hermanos, ser los mismos. Tenemos que decidirnos, tenemos que cambiar y decidirnos por el Señor. Tenemos que cambiar y decidirnos a alabarle a Él y no echar todo temor fuera. No dejar que el temor nos cautive, sino que al contrario, que sea nuestro Dios que tome el control de nuestra vida, que Él tome el control de nuestro corazón. Y que así nosotros podamos seguirle alabando, no importa cuál sea la situación. Son tiempos finales y ahorita es cuando nosotros más tenemos que buscar del Señor y no ponerle atención a todo lo que nos está rodeando, al contrario, poner nuestra mirada en Él, poner nuestra mirada en Él, porque de Él viene nuestro socorro. Quiero orar, mis hermanos, quiero que me acompañaran a que le oráramos al Señor, darle gracias por su palabra, gracias porque, ¿verdad?, nos permitió estudiarla, y yo sé que nos habló, hermanos, a mí me confrontó esta palabra y sé que no puedo bajar mi guardia ahora que estoy en casa. Al contrario, es cuando más tengo que buscar al Señor y a transmitirle esto a mis hijos y a mi familia, ¿verdad? Entonces, si me acompañan orando, hermanos, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros en estos tiempos, que venga Él a nuestro hogar y llene, ¿verdad? Que podamos reparar nuestro altar en nuestra casa y que podamos sentir su presencia otra vez, ¿verdad? Oremos, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad.
Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque todavía nos hablas, Señor. Gracias te doy, mi Dios, porque has tenido misericordia de nuestras vidas, nos has salvado, Padre Santo. Nos has librado, Señor, de toda peste, Señor, de toda oscuridad que nos ha querido rodear. Y te agradecemos, Señor, por esto, porque a través de estos medios aún podemos alabarte, Señor, podemos escuchar tu palabra. Tú no nos has dejado, Señor, no nos has olvidado. Y te ruego, Padre Santo, que nos hagas volver a nuestro primer amor, mi Dios. Toca nuestros corazones, Señor, que recordemos que tenemos un Dios poderoso, Señor, que nunca nos ha dejado y nos ayudará, Señor, a pasar a través de estas situaciones difíciles que estamos pasando, Señor. Sabemos que tu venida está pronta, Señor, y lo que queremos es agradarte a ti y amarte. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.